Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén todos muy bien. Vamos hoy día a trabajar en lo que respecta al módulo 4. Es un módulo muy cortito que tiene que ver específicamente con este título que lleva como nombre la materia orgánica y los combustibles fósiles. Eh, Espero que estén todos muy bien y arrancamos con esta clase. Bueno, para situarnos en el tema, los invito a que lean la página 9 de su texto del módulo 4 y que lleva por título esta primera texto que dice así: la materia orgánica y el átomo de carbono. La materia que forma parte de los seres vivos es una combinación de compuestos orgánicos, proteínas, lípidos, azúcares, etc., y de compuestos inorgánicos como agua y sales minerales. La principal característica de un compuesto orgánico es el estar conformado principalmente por carbono. Sin embargo, no solo en un organismo vivo hay compuestos orgánicos. En nuestro entorno existe una gran cantidad infinita de materiales orgánicos. La computadora está hecha de este tipo de material, la pintura de su casa, el colchón de nuestra cama, la tela de la ropa que vestimos, los platos desechables, los vasos plásticos, la loción o perfume, el jabón líquido, el combustible que utiliza el automóvil, el gas que utilizamos en la cocina, etc. Actualmente hay más de 13 millones de compuestos orgánicos conocidos, y los científicos de todo el mundo intentan obtener nuevos compuestos orgánicos con propiedades que pueden ser utilizadas en la industria farmacéuticas, entre otras. Entre los usos que el ser humano le ha dado a los compuestos orgánicos se encuentra la alimentación, donde se utilizan estos compuestos como vitaminas y proteínas para enriquecer la leche, los cereales y muchos otros alimentos que consumimos a diario. En la industria farmacéutica, estos compuestos se extraen de plantas, ya que tienen propiedades curativas, por ejemplo, la manzanilla. También se usan los compuestos orgánicos en la producción de gasolina, diésel, plásticos, llantas, entre otros. Sin embargo, uno de los compuestos orgánicos más utilizados en la industria es el petróleo, que está formado por los restos de animales y vegetales que quedaron atrapados en las capas del subsuelo. ¿Bien? Entonces, como vemos, esta materia orgánica, ya como bien dice acá, compuesta por el átomo de carbono, es una estructura, es un átomo en el fondo que va a dar vida a una gran cantidad de sustancias que las cuales hoy día vamos a estudiar alguna de ellas. Pero lo primero que tenemos que saber es qué es un compuesto orgánico. Como bien dice acá, en el primer punto, presentan como elemento químico principal el carbono, ¿ya? Que aparece como la letra C en la tabla periódica de los elementos químicos. Plantas, animales y microorganismos están compuestos de materia orgánica, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de esta materia orgánica consideramos a nosotros, a las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y las vitaminas como compuestos orgánicos donde dentro de su columna molecular, ¿ya? Vamos a encontrar nosotros el átomo de carbono, ¿bien? Pueden ser sintetizados en laboratorios como por ejemplo jabones, champús, plásticos, medicinas, etc. ¿Bien? ¿Cuáles son las propiedades que presenta el átomo del carbono? ¿Ya? Las características del carbono, o como símbolo químico C, es la siguiente. Dice, los átomos de carbono establecen enlaces covalentes, ¿ya? Quiere decir que presentan aquellos enlaces, como lo vimos en la primera clase, de donde se comparten átomos, perdón, se comparten electrones, por lo tanto genera una estabilidad bastante, diríamos, fija entre un átomo y otro. Con otros átomos de otro elemento, entre ellos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y también los halógenos. ¿Cuáles serían los halógenos? Flúor, cloro, bromo y yodo. Bien. El elemento carbono se sitúa en el grupo 14 del sistema periódico, de la tabla periódica, en el grupo 4A, y tiene un número atómico de 6, ¿ya? Que quiere decir que tiene 6 protones en su núcleo atómico, como aparece arriba, y le corresponde la siguiente configuración electrónica, ¿ya? Esto nosotros no vamos a entrar a estudiar específicamente de esto, ya que
no, en cuanto a esta materia, no es, diríamos, relevante. Bien, lo que sí me interesa es que vean la imagen que aparece a su costado superior derecho, donde vemos el átomo de carbono que presenta en su núcleo atómico 6 protones, ya que aparecen de color rojo, perdón, de color azul, ¿ya? Que tienen cargas positivas, 6 neutrones, ¿ya? Que aparecen con color, como esfera de color rojo, y tenemos los electrones, que también hay 6. Por lo tanto, podríamos decir que este átomo de carbono es neutro, ¿ya? Por tener la misma cantidad de protones y electrones, o sea, de cargas positivas y cargas negativas al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Qué otras propiedades tiene el carbono? Se dice que puede generar una estructura cristalina, que es una estructura hexagonal, ¿ya? De 6 lados, ¿cierto? En su estructura electrónica la vamos a encontrar como bien aparecía anteriormente, ¿ya? Como, como así. En el grupo número 6 dice uno en el posición 1s, 2s, 2px1, 2px1 y 2pz0. Bien. Pertenece a la familia, como habíamos dicho también, 4A, número atómico 6, que quiere decir número atómico, la cantidad de protones que tiene, masa atómica de 12.011, que es la suma de protones y neutrones que presenta el, el átomo en su núcleo atómico. Oxidación, ¿qué quiere decir esto? Los estados de oxidación de esta molécula, que es de 4 y más 2, la electronegatividad de 2.5, un punto de fusión, o sea, de que puede pasar de un estado mm, de gas a líquido de 3.727 grados centígrados, y un punto de ebullición a 4.230 grados centígrados. Tenemos acá los enlaces sencillos, dobles y triples, como nos vemos acá. Tenemos que pueden compartir 2 electrones, ya por lo tanto se genera acá esta estructura doble del carbono, ya que lo podemos escribir de esta forma. Con enlaces dobles comparten 2 electrones ambos átomos, por lo tanto vemos 2 enlaces. Y por ejemplo acá vemos un tercero que comparten 3 electrones ambos átomos, y por lo tanto tenemos un enlace triple. Los hidrocarburos que vamos a estudiar nosotros son los siguientes, ya como ustedes ven en su imagen al costado izquierdo, tenemos un esquema donde muestran los hidrocarburos, que aparece la cantidad de carbonos, ya con un subíndice X, ya que puede ir variando en cuanto al número, vamos a ir viendo, y de hidrógenos Y, ya que también va a ir variando de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que presenta cada uno de los hidrocarburos que vamos a ver nosotros. Estos hidrocarburos se dividen en 2 grupos, los hidrocarburos alifáticos y los aromáticos, ¿ya? Los alifáticos se subdividen en alcanos, alquenos, alquinos y alifáticos cíclicos, ¿ya? En los alcanos vamos a encontrar el etano, que, mire, presenta 2 carbonos y 6 hidrógenos, por lo tanto el X es reemplazado por un 2, el Y por un 6. El alqueno tenemos, por ejemplo, un eteno que tiene 2 carbonos y 2 hidrógenos, y el etino tiene 2 carbonos y 2 hidrógenos. Y el alifático cíclico sería un ciclobutano, por ejemplo, de 6 carbonos y 8 oxígenos. ¿Cuáles son los hidrocarburos más conocidos? Por ejemplo, el metano. Contiene un solo átomo de carbono enlazado a 4 hidrógenos. Ya tenemos un carbono más 4 hidrógenos. El metano es uno de los elementos que, por ejemplo, uno de los gases que se liberan, por ejemplo, a través de la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, nosotros sentimos olor a metano cuando hay basura, cuando hay, por ejemplo, los vertederos. Se libera mucho metano, inclusive los chinos han hecho del metano grandes industrias energéticas. ¿Bien? Y acá está la estructura, por lo tanto, de este carbono, único carbono unido a 4 hidrógenos. ¿Bien? Otro hidrocarburos que estudiamos nosotros son
claro, perdón, de los compuestos orgánicos que estudiamos, no hidrocarburos, pero disculpe por eso, es el etano, ya que esta contiene dos átomos de carbono enlazados entre sí y al mismo tiempo con átomos de hidrógeno, ¿ya? Esta puede dar vida a una sustancia conocida como etanol, que es el alcohol que nosotros ocupamos muchas veces para limpiar heridas o bien para desinfectar, ¿ya? Y como bien dice acá, son dos átomos enlazados entre sí por un enlace simple, ¿cierto? Donde comparten un átomo cada molécula y por lo tanto acompañado de tres hidrógenos en ambos átomos unidos. Bien. Las cadenas largas de carbono las encontramos, están formadas en torno a una serie de una columna de muchos carbonos, ¿cierto? Unidos linealmente por enlaces simples, como los podemos ver acá, y unidos claramente a átomos de hidrógeno, ¿ya? Esto da una característica, por ejemplo, que las sustancias sean grasosas, ¿ya? Por lo tanto dan vida a estas sustancias como los lípidos. Bien, las grasas. Y tenemos también los grupos de los anillos, que son estructuras cerradas formadas de átomos de carbono que se enlazan entre sí, ¿ya? A los compuestos que tienen este tipo de estructuras se le llaman aromáticos, ya que poseen un olor característico, ¿ya? Y por ejemplo acá tenemos uno que se llama el benceno. Y miren la estructura de anillo que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, miren, 6 carbonos, y 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y forman estos dobles enlaces que nos podemos ver, por ejemplo, en esta estructura, diríamos, química. ¿Ya? Y también vamos a estudiar un grupo conocido como los grupos funcionales, ¿ya? Que son un grupo eh, de estos compuestos orgánicos, ¿ya? Que se unen a otras moléculas y que dan ciertas características propias a dichas moléculas, como por ejemplo algunas proteínas. Los grupos funcionales, dice, es un átomo, un conjunto de átomos unido a una cadena carbonada. Las características de los compuestos de uno u otro grupo están determinadas por la presencia de oxígeno, compuestos oxigenados o de nitrógeno, también conocidos como compuestos nitrogenados. ¿Ya? Y acá en la columna del medio vemos, por ejemplo, cómo aparecen los grupos, la clase, por ejemplo, grupo funcional, clase, alcanos, alquenos, alquinos, haluros de alquino, grupos funcionales, ya, tenemos acá la estructura química, ¿cierto? Y los ejemplos, etano, propeno, 2-butinos y bromuro de etilio, ¿ya? Estas, como yo le decía, estas características hacen que el átomo de carbono sea un átomo bastante versátil para la unión de los diferentes moléculas que se van formando de acuerdo a estos grupos funcionales. Bien. Los alcoholes también forman parte de un grupo de materia orgánica, ¿ya? Donde encontramos que se caracterizan porque además de poseer átomos de carbono, contienen un átomo de oxígeno enlazado a un átomo de hidrógeno, como por ejemplo este grupo hidroxilo que se conoce, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un modelo espacial del etanol, ¿ya? Que es un alcohol, que tenemos dos átomos de carbono, ¿cierto? Unidos por un enlace simple, ya tenemos 3 hidrógenos en la primera molécula y 2 en la segunda, y un oxígeno unido a un hidrógeno. Y eso le da la característica de ser alcoholes, ¿ya? Como el etanol. Y tenemos otro grupo que son los carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos, uno de los compuestos orgánicos esenciales para la existencia son los carbohidratos, donde lo vamos a encontrar en el pan, en el plátano, las legumbres, las carnes, prácticamente en todos los alimentos que consumimos. Bien, los carbohidratos desde el punto de vista biológico tienen la capacidad de otorgarnos energía inmediata, ¿ya? Están compuestos por carbono, hidrógeno y
oxígeno, bien, con mayor, diríamos, con una alta cantidad de uniones a oxígenos también. Y los carbohidratos pueden formar estructuras que se conocen como monosacáridos, ¿ya? Como por ejemplo una glucosa, que aparece en la imagen de arriba, tercera estructura química, que la glucosa es una molécula que se ocupa desde el punto de vista biológico para la función de la glicemia, por ejemplo, el azúcar en la sangre, y es una estructura que tiene 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Y si se une una glucosa más otra glucosa, va a formar un disacárido, así se dice. La glucosa sí es un disacárido y dos glucosas juntas se forma un disacárido. Y la unión de dos glucosas juntas se conoce como maltosa. Bien. Ahora yo puedo unir muchas glucosas y voy a formar, por ejemplo, si se unen entre 3 y 7 glucosas, se forman oligosacáridos. Si se forman más de 7 o se unen más de 7 glucosas, voy a formar un polisacárido. ¿Y dónde, por ejemplo, encontramos polisacáridos? En el pan, por ejemplo. ¿Ya? Lo que se conoce como em, como el almidón, ¿ya? O la celulosa, ¿ya? En el caso de las células vegetales. Bien. Em, por lo tanto, nosotros vamos a hablar que los carbohidratos van a tener estas características de que van a otorgar energía inmediata a los cuerpos de los seres vivos, y es súper importante el mantener eh, una dieta donde podamos nosotros suministrar eh, carbohidratos a nuestro cuerpo, ¿ya? A nuestras células, de manera que ellas puedan tener energía para todo lo que se necesita en cuanto al metabolismo. Bien. De acuerdo a la imagen también que aparece acá a su costado izquierdo, los carbohidratos van a depender de la cantidad de carbonos que presentan. Por ejemplo, acá tenemos las aldosas, así se llama este grupo, donde tenemos las triosas que tienen 3 carbonos, como un gliceraldehído, ¿ya? Las pentosas que tienen 5 carbonos, como por ejemplo una ribosa. ¿Dónde vamos a encontrar esta ribosa? En el material genético, bien, en el ADN. Y tenemos una hexosa de 6 carbonos. Cuando hablamos de las cetosas, hablamos de que presentan eh, la misma cantidad en el caso de triosas, pentosas y hexosas, solamente que van cambiando los grupos funcionales. Bien, por ejemplo, acá tenemos una de hidroxiacetona, ¿ya? Que presenta acá este doble enlace, ¿cierto? En el medio, ¿ya? De la estructura química en comparación, por ejemplo, de las aldosas que los vemos hacia los extremos, ¿bien? Acá, por ejemplo, la ribulosa, tenemos un enlace doble de un carbono y oxígeno en el segundo carbono, ¿cierto? Y un segundo enlace en la fructosa de un segundo carbono, ¿ya? Em, bueno, y finalmente, ¿cómo se ocupan los combustibles fósiles como energía? Bueno, nosotros sabemos que los combustibles fósiles por mucho tiempo han sido de gran uso en cuanto a lo que es la energía que ocupan los autos, en la industria, ¿bien? Por lo tanto, sabemos nosotros que el uso del carbón, por ejemplo, fue un antiguo motor de la economía, ¿cierto? En el siglo XIX. Mucho carbón, lo cual también modificó la emisión de gases de emisión de CO2, ¿cierto? A la generar la combustión. Por lo tanto, el carbón se ocupaba en diferentes industrias, como la energía para generar energía eléctrica, ¿cierto? En las, em, en las termoeléctricas, ¿cierto? Em, Como para la producción de diferentes industrias de la minería, ¿cierto? En la industria química,
en la gas de la ciudad o también en la calefacción, como se da, por ejemplo, en las ciudades más del sur de Chile. Lo importante es que nosotros podamos diferenciar también o comprender de que hoy día existen o pueden existir otras alternativas ya de generar energías limpias y sabemos, por ejemplo, que acá en Antofagasta somos una de las primeras ciudades donde se genera energía limpia a través de la energía solar. Bien, por lo tanto, la idea es que el uso del carbono, el uso del petróleo, en este caso como un elemento hidrocarburo, sea eliminado a través del tiempo para ir reemplazándolo por energías más sustentables. Bien. Y bueno, jóvenes, señores, señoras, espero que les haya gustado. Revisen el módulo 4, ¿ya? Y las siguientes clases van a ser del módulo 5, 6, y vamos a subdividir esas clases porque es harta información la que aparece ahí. ¿Bien? Bueno, que estén todos muy bien, les deseo lo mejor, excelente día para todos, jornada, noche, descanso, etc. Bien, bueno.